Pues fuera teoría, empezamos con la práctica Dagger2, cómo utilizarla, cómo hacer uso de esta librería, de qué manera ver un ejemplo sencillo. Pues vamos a ver esto en este vídeo, un ejemplo práctico de su uso y Pedro te lo explica. Hola, bienvenidos a este vídeo de inyección de dependencias en el que vamos a empezar ya a utilizar Dagger 2. Para ello vamos a ver un ejemplo muy sencillo reutilizando un poco de código que va a ser esta clase programador que tenemos aquí. Yo simplemente le voy a añadir un toString y ya está, para asegurarme de que funciona, que retorne solo el nombre, ¿vale? Para ello vamos a hacer un paquete que va a contener nuestras clases de Dagger, que van a ser las tres clases: una clase módulo, una clase componente y una clase que extiende de aplicación. Vale, vamos a empezar a explicarlas uno a uno. Esta es la clase módulo, que para indicarle a Dagger que es un módulo tenemos que utilizar esta etiqueta y se va a encargar de proveer a nuestra actividad todas las instancias necesarias para que funcionen nuestras clases. Para ello vamos a hacer un método que va a retornar un programador. Por convención se le pone así los nombres, primero provide y después el nombre del objeto que retorna. Por ejemplo, y tenemos que ponerle a los métodos la etiqueta provide para que Dagger sepa que este método se va a encargar de proveer a nuestro objeto programador este tipo de instancia. Concretamente esta instancia con el programador con nombre JJVM. En el caso de los componentes, para hacer el componente también tenemos que ponerle esta etiqueta, esta notación de componente, y entre paréntesis tenemos que ponerle cuáles son los módulos que va a utilizar este componente. En este caso solo tenemos uno, podemos poner varios, todos que queramos. Van separados por comas si queremos poner varios. Y de método vamos a poner un método que yo lo voy a llamar inject, lo podéis poner como queráis, y le vamos a decir a qué activity va a inyectarle nuestra... esto debería de ser una interfaz, se me ha olvidado comentarlo. Esto es una interfaz, acordaos de eso. Bueno, sí, vamos a indicarle en el método cuál es la activity que va a recibir las inyecciones de los objetos. Podemos poner varias activities si queremos, nosotros solo tenemos una, pues vamos a poner este método solo una activity. Y después en el app vamos a hacer el método onCreate, un atributo del componente y un método de get del componente. Vamos a ver, aquí viene una de las cosas más interesantes y a lo mejor más complejas de Dagger 2. En el onCreate lo que tenemos que hacer es que nuestro componente, vamos a instanciar nuestro componente. Antes de nada voy a decir lo que hace esto. Esto se va a encargar de indicarle, indicar cómo se relacionan el módulo y nuestro componente, y lo vamos a poner en nuestra actividad. Ahora después vais a ver exactamente para qué sirve esta clase, pero antes de nada, para terminar de hacerla, vamos a coger y vamos a instanciar el componente. El componente, para instanciarlo tenemos que poner Dagger, después el nombre de nuestro componente, componentTest, después .builder, el nombre de nuestro módulo empezando con minúscula,
Esto lo pongo yo así, pero se puede poner realmente lo que quieras, pero es mejor que lo pongáis así para que la gente cuando lo vea sepa lo que estáis haciendo y tal. Esto lo podéis poner como queráis realmente. Y esto no lo he probado, vamos a probarlo después, pero supongo que también lo podéis poner como queráis. New, el nombre del módulo, y punto .with. Vale, esto está así ya. Solo nos queda hacer una cosa. Vamos a tener que instanciarlo, nuestra aplicación, como se hace en Android siempre. Cada vez que haces una clase que extiende de application o extiende de activity, tienes que instanciarla en el manifest. Pues vamos a ponerla en nuestro manifest y ya está instanciada. Ahora, esto vais a pensar que sale en rojo y no va a funcionar, pero yo os aseguro que sí que va a funcionar. De hecho, mira, si le dais a Will, Dagger se encarga de compilarlo y como veis ya tenemos aquí nuestra clase totalmente funcional. Vamos a ver. Vamos a comprobar de hecho lo que he dicho antes de si se puede o no se puede poner otro nombre de Dagger Component Test. Se pone por convención así. Yo por eso siempre lo he puesto así, no lo he probado de otra manera. Pero vamos a ver si se puede poner otra cosa. Vamos a quitarle, por ejemplo, lo de Dagger. A ver qué dice. Y vamos a ponerle, yo que sé, Pedro, que es mi nombre. A ver qué hace. No, pues como veis, no. Tenéis que poner la palabra de Dagger y el nombre. Ya no hay más duda. Pues ya está. Ya tenemos esto hecho. ¿Qué nos queda? Pues igual que hace Butternut, nos queda poner aquí una línea para pasarle el contexto de nuestra actividad al componente, que lo que es tan simple como poner un casteo a app de nuestra aplicación de getApplication y después un get para conseguir el componente, y cuando tenemos el componente utilizamos el método inject de nuestro componente para indicarle que esta es la activity que va a recibir las inyecciones. Una vez hecho esto, ya solo nos queda utilizar nuestra etiqueta de inject tal y como lo hacíamos con Butternut. Se parece mucho en el uso de etiquetas, nada más que solo hay que poner inject, no hay que poner la vista y tal. Pues con esto ya debería de funcionar nuestra clase programador. Para hacer un ejemplo vamos a hacer aquí un toast. Venga, vamos a hacer un toast. Create toast y le vamos a poner aquí el toString del programador para que lo veáis. Antes de nada, si no me equivoco, hay que cambiar una cosa de la interfaz, porque en la interfaz, si recordáis, los botones están invisibles. Mira, lo que vamos a hacer es ponerlo visible y ponerlo aquí. Lo quiero mover, a ver si me deja. No me deja. Bueno, da igual, ahora el que tenga este texto, el new button, va a ser nuestro botón. Y va a aparecer encima de los otros, pero no importa realmente ahora mismo para hacer el ejemplo. Bueno, vamos a compilar esto. Vamos a ver si compila todo, no nos hemos equivocado en nada y funciona todo perfectamente. Una vez hayamos terminado esto, vamos a explicar algunas cosas en el siguiente vídeo ya más avanzadas de Dagger 2. ¿Veis? Esto funciona perfectamente. Como podéis ver, no tenemos ninguna instancia de programador en ninguna parte del código. Podéis verlo aquí. No lo tenemos instanciado en ningún lado. Lo tenemos aquí, pero este va totalmente aparte de este. Así que eso no importa ahora mismo. Pues en los siguientes vídeos, como os decía, vamos a ver ya algunas cosas más interesantes de Dagger 2. Y después de eso ya habremos terminado con lo que es el uso de esta librería. Espero que os haya gustado este vídeo y hasta el siguiente.